Bueno, hola chicos, buenas tardes. Espero que la estén pasando bastante bien. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase de física y vamos a retomar el tema desde donde nos habíamos quedado, que era en la parte de momentos, que eran los momentos. Y ahorita vamos a ver las condiciones de equilibrio que tienen que ver, bueno, la condición de equilibrio que tiene que ver con momentos. De la clase anterior, ¿hay alguna duda o algún comentario que se haya quedado, chicos? No, profe. No, no, profe. Ok. ¿Se acuerdan más o menos que vimos la clase anterior? Aparte de momentos, lo vimos muy poquito. Sumas de fuerza. Ah, ok. Sí, cierto. Vimos la primera condición de equilibrio, que es las sumas de fuerza, y cómo se sacan los componentes. Dimos un repaso de cómo se sacan los componentes, vertical más que nada. En horizontal es casi lo mismo, nada más que en vez de ocupar seno, ocupamos coseno. Y vimos cómo hacer la suma de fuerzas para alcanzar la condición de equilibrio, que la suma de fuerzas sea igual a cero. El día de hoy vamos a ver algo similar, pero ahora con momentos. Hay otra condición de equilibrio que nos dice que la suma de momentos debe ser igual a cero para que esté en equilibrio un objeto, ¿no? Que es lo que habíamos platicado un poquito ayer, bueno, el lunes, perdón, de que si los momentos, la suma de momentos de un objeto es igual a cero, también se alcanza el equilibrio. Entonces se deben de cumplir estas dos condiciones, que la suma de las fuerzas sea igual a cero, pero también que la suma de momentos sea igual a cero. Estas dos condiciones se deben de cumplir para que se alcance el equilibrio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un momento. El momento se mide, bueno, hay que tomar la distancia que hay desde el eje de rotación, desde este puntito, eje de rotación. Sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, Ok, profesor. Sí. gracias. Desde este punto que es el eje de rotación, se mide una distancia hasta donde se está aplicando la fuerza. Aquí hay una fuerza que se está aplicando a este objeto y entonces hay que medir cuánta distancia hay desde la fuerza hasta el eje de rotación. Entonces, esa distancia la vamos a multiplicar por la fuerza que se está aplicando y así vamos a obtener el momento. La fuerza sabemos que se mide en newtons, dinas o libras. La distancia lo podemos medir en metros, centímetros o pies. Y entonces el momento lo mediríamos en newtons por metro, en dinas por centímetro o en libras por pie. Básicamente, simplemente teníamos que multiplicar estos dos valores para obtener el momento. ¿Hasta este punto hay alguna duda? No. No. ¿Qué valores te van a multiplicar para sacar el momento? La fuerza, la magnitud de la fuerza, ¿cuánta fuerza se está aplicando? Por la distancia que hay desde la fuerza hasta el eje de rotación. ¿Se entiende? Si no Sí. igual, ok, si no igual vamos a ver justamente ahorita un ejemplo. Aquí tenemos una viga, ¿no? La parte gris, Ok, el rectángulo profe, gris, gracias. de nada. El rectángulo gris es una viga, ¿no? Es un elemento que simplemente está sostenido por dos apoyos. Es lo mismo, o sea, esa viga es lo mismo que le decía el otro día, de que, por ejemplo, yo si coloco mi, a ver si no se me cae, si coloco mis dedos así, ¿no? Estoy sosteniendo la calculadora. Mi calculadora se está sosteniendo por dos puntos. Mi dedo que está en la orilla de la derecha es el punto B. Vamos a imaginar que es el punto B. Y el que está más o menos en medio, un poquito a la izquierda, es el punto A. Mis dos dedos están sosteniendo la calculadora. Y entonces, en ese ejemplo, se están aplicando tres fuerzas distintas. Una en el punto B, toda a la derecha. Otro en el punto, toda a la izquierda, mejor dicho. La fuerza uno se está aplicando en el punto de la izquierda, donde no hay ningún apoyo. Y otro en medio entre el apoyo A y el apoyo B. ¿No? Entonces, se están aplicando tres diferentes fuerzas. Cada una de estas fuerzas va a generar un momento y ese momento va a depender del apoyo, de dónde esté el apoyo. Tenemos aquí dos diferentes apoyos. Tenemos el punto A y el punto B. Entonces, nosotros podríamos elegir cuál punto utilizar para calcular los momentos. No, no, o sea, si nosotros calculamos los momentos les recuerdo que es la distancia desde el apoyo hasta la fuerza por la fuerza. Entonces, no va a ser lo mismo que nosotros saquemos eh, la suma de momentos desde el punto A que saquemos la suma de momentos desde el punto B. No va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la fuerza 1 está a 2 metros del punto A, pero está a 8 metros del punto B. Entonces, ese momento
el momento que ejerce la fuerza 1 va a ser diferente para el punto A que para el punto B. Pero ¿qué sí va a ser igual? La suma de momentos. Si nosotros hacemos una suma de momentos, ya sea utilizando el punto A como base o el punto B como base, si el objeto está en equilibrio, van a dar 0, sin importar si elegimos el punto A o el punto B. En la suma de momentos, nosotros podemos elegir uno de los 2 puntos o uno de los 3 puntos que haya, no importa cuántos puntos haya, nosotros podemos elegir un punto para calcular los momentos. Pero no importa en qué punto escojamos de estos elementos, todos van a tener, si está en equilibrio el objeto, van a tener una suma de momentos igual a 0. O sea que si sumamos todos los momentos, el momento que ejerce la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, no importa si agarramos como base el punto A o si agarramos como base el punto B, deben de ser igual a 0. ¿Esto sí se entiende? Sí. Yo no entendí, profe. Me confundió. Ok. Básicamente necesitamos agarrar un punto de referencia. Nosotros les había comentado que podíamos calcular el momento utilizando el eje de rotación, o sea, la distancia del eje de rotación a la fuerza y el valor de la fuerza, ¿no? Esta parte sí se había entendido, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Entonces, el eje de rotación, si nosotros tenemos dos soportes, dos lugares donde se está soportando la viga, dos elementos que están sosteniendo la viga, como les digo, como en mi calculadora, ¿no? Yo pongo mis dos dedos a distancias diferentes y la viga se está sosteniendo, bueno, la calculadora se está sosteniendo por 2 puntos diferentes. Estos 2 puntos podemos interpretarlos como diferentes ejes de rotación. El punto A es un eje de rotación y el punto B es otro eje de rotación. Nosotros podemos elegir cuál utilizar para los cálculos. Podemos elegir el punto A o podemos elegir el punto B. Es lo mismo. ¿Esto se entiende más fácil? Sí. Sí. Ok. Sí, nosotros, o sea, básicamente elegimos el eje de rotación. En estos casos, el eje de rotación que más nos convendría sería el punto B. Porque, ¿cuánta distancia hay desde el punto B hasta la fuerza F3? 3. ¿Del punto B hasta la fuerza F3? Ninguna, ¿no? No, ni una. Es 0, la distancia es 0. Entonces, ¿cuánto va a ser el momento? 0. 0, exactamente. Si la fuerza se está aplicando justo en el eje de rotación, el momento es 0, porque la distancia es 0. Entonces, cuando tengan un problema así de momentos y no les especifique en qué punto agarrar, qué punto tomar para calcular los momentos, les recomiendo mucho que elijan un punto que esté en una orilla o que esté sobre una fuerza. Si la fuerza se está aplicando sobre el punto, el eje de rotación o el punto de apoyo, el momento va a ser 0. Entonces nada más tendríamos que calcular el momento que ejerce la fuerza F1 y el momento que ejerce la fuerza F2. Solamente habría que calcular 2 momentos. ¿Cuál es el detalle? Aquí en este ejemplo nos piden que ocupemos el apoyo A, ¿no? Entonces, ya no lo podemos hacer mucho ahí en ese sentido. En el ejercicio nos piden que ocupemos el apoyo del punto A, pero realmente nos convendría ocupar el apoyo del punto B, porque eliminaríamos un momento. Nada más tendríamos que calcular 2. En este caso, en el punto A no hay ninguna fuerza. La fuerza F1 va a generar un momento, la fuerza F2 va a generar otro momento y la fuerza F3 va a generar otro momento. Los 3 van a ser distintos y los 3 los vamos a necesitar para el cálculo. Pero si podemos elegir un punto de apoyo en el cual calcular los momentos, yo recomiendo que sea uno donde tenga una fuerza aplicada. ¿Se entiende esta parte? Sí. Sí, creo que sí, profe. Ok. Entonces, aquí nos dice el ejercicio, establecer la expresión de la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio es que la suma de momentos debe ser igual a 0, en donde M es el momento o torque de la fuerza respecto al punto de apoyo A. Aquí ya nos está especificando que el punto de apoyo que vamos a escoger va a ser el punto A de la siguiente viga uniforme. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos ejemplos de las respuestas. Y como lo indica, como podemos ver, la suma de momentos está dada por las fuerzas que multiplicamos por su respectiva distancia con el punto o eje de rotación. Estas son las respuestas que nos da el ejemplo, pero ahorita vamos a ver cómo se haría, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a esta respuesta? Porque todavía no hemos visto eso. Profe, ¿le puede regresar tantito a la otra nada más para tomarle una foto? ¿Ahí está? Por favor. Sí. Ok.
Me dicen cuando ya. Ya, profesor. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comprobar cuáles de nuestras respuestas cumplen con la suma igual a 0. Entonces, o sea, vamos a analizar nuestro sistema y vamos a ver cuáles de estas cumplen. Como en este caso no conocemos el valor de nuestras fuerzas F1, F2 y F3, no podemos corroborarlo de la manera anterior, por lo cual debemos considerar lo siguiente. Eso no importa, o sea, simplemente tal vez desde la respuesta podríamos ver cuál equivale a 0 si supiéramos cuánto valen las fuerzas, ¿no? Si supiéramos cuánto valen estas fuerzas, F1, F2 y F3, podríamos sustituir los datos y ahorrarnos un paso, ¿no? Porque si la suma da 0, pues posiblemente, y las demás no, posiblemente esa sea la respuesta correcta. Pero no, en este caso no nos dan las fuerzas y también en muchos ejemplos quizá no se las den. Entonces, vamos a ver cómo lo haríamos. Primero debemos elegir un punto de eje o rotación. Aquí ya nos lo indicaron, que es el punto A, pero dice que cuando elegimos un eje de rotación nos conviene los extremos, ya que todos los momentos tendrán la distancia con el mismo signo también. Y además nos convienen aquellos en los que pasen las fuerzas, como les comentaba. Nos conviene tomar un punto de eje, un eje de rotación, o un punto de apoyo que esté en las orillas, porque si está en las orillas, por ejemplo, todas las distancias que hay desde el punto B hacia las demás fuerzas están en la misma dirección, ¿no? La fuerza F2 está a la izquierda, la fuerza F1 también está a la izquierda. Como están en la misma dirección, van a tener el mismo signo esas fuerzas, por lo cual es un poquito más fácil. También está el hecho de que les digo que conviene que el punto de apoyo lo elijamos donde se está aplicando una fuerza para eliminar ese momento. Entonces, lo conveniente es que sea en una orilla y que haya una fuerza aplicada sobre ese punto, si es que tenemos para escoger varios puntos. Puede que haya ejercicios donde solamente tengan un eje de rotación, ¿no? Pero entonces aquí como hay dos, también puede que tengan más, pueden que tengas 3, 4, 5, pero aquí como hay solamente dos, y si pudiéramos elegir, nos convendría el punto B. Entonces, ¿puedo cambiar de diapositiva? Sí. Perfecto. Sí. Si una fuerza pasa por el eje de rotación, la Espérale cancelamos. tantito, por favor, maestro. Ok, me avisas nada más cuando lo cambie. Esta parte es para, básicamente les está explicando lo mismo que ya les había explicado, ¿no? De que debemos escoger de preferencia el punto B. Nada, hasta aquí ya nos pide el punto A. O sea, este es un ejercicio como que, ¿cómo les diré? No es un caso común, porque normalmente cuando nosotros nos piden hacer los cálculos, no interesa mucho realmente cuál punto agarremos. Simplemente interesa que los cálculos estén bien. Quizá como es un examen de opción múltiple, pues sí sea más, sí sea más común que les pidan un punto de apoyo, pero ya en sus clases de física normales, ¿no? Generalmente les van a decir que ocupen el que ustedes gusten. Porque los cálculos son los mismos, o sea, realmente el resultado va a ser el mismo. Si una fuerza pasa por el eje de rotación, la cancelamos y no entra dentro de nuestra sumatoria, ya que en el eje de rotación no hay momentos. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, profesor. Ok. Ay, me pasé. En este caso elegiremos el punto A como eje de rotación debido a lo solicitado, ¿no? O sea, el ejercicio nos pide que tomemos el punto A como eje de rotación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sé que hay muchas cosas en la pantalla, pero vamos a irlo checando. Primero hay que revisar cuál es la distancia desde el punto A hasta cada una de las fuerzas. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia del punto A a la fuerza F1? Vendrían siendo 2 metros, ¿no? Del punto A a 2 la fuerza. metros. Sí, Sí, exactamente. 2 metros. 2 metros. ¿En qué dirección va? Hacia la izquierda. Entonces, ¿qué signo tendría? Negativo. Negativo. Exactamente. Entonces, tiene un signo negativo. ¿Por qué? Y la fuerza va hacia arriba. La fuerza va hacia abajo, perdón. La fuerza F1, la fuerza F2 y la fuerza F3, las tres van hacia abajo. Como van hacia abajo, van a tener sentido también negativo. Negativo. Sí, entonces, lo que va a cambiar de signo son la distancia horizontal. Es lo que va a cambiar de signo. Entonces, la fuerza F2 y la fuerza F3 están hacia la derecha, por lo cual van a tener un signo ahora positivo, ¿no? Entonces, es la diferencia. Si estuviera el punto A toda la orilla hacia la izquierda, es lo que les comentaba hace rato, todos tenían el mismo signo. Todas las fuerzas tenían el mismo signo y sería un poquito más fácil de calcular. En este caso no se cumple, así que pues ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, entonces tenemos lo siguiente.
F1, que va en dirección menos Y, va hacia abajo la fuerza, con una distancia de 2 metros en dirección a menos X. Es decir, que está hacia la izquierda del punto A, hacia 2 metros a la izquierda del punto A. F2 tiene una dirección también hacia abajo, la fuerza, y tiene una distancia de 3 metros en dirección más X, X positiva, o sea que está hacia la derecha del punto A. Y por último tenemos la fuerza 3, que también va en dirección menos Y, va hacia abajo, con una distancia en dirección X positiva. Entonces va también hacia la derecha, 6 metros hacia la derecha. También se coloca el punto B con una distancia de 6 metros en dirección más X. Creo que no, tal vez no lo hemos visto, pero nosotros cuando tenemos diferentes apoyos, ¿no? O cuando tenemos una viga como esta y tenemos apoyos y se están ejerciendo fuerza sobre esa viga, los apoyos van a ejercer una fuerza hacia arriba para compensar las fuerzas que van hacia abajo. Recuerden que la suma de fuerzas nos debe de dar 0, ¿no? Es como lo que les comentaba del peso y la fuerza normal. El peso va hacia abajo y la fuerza normal compensa ese peso para que la suma de fuerzas sea 0. Entonces, aunque no esté marcado aquí, va a haber una fuerza en el punto A que vaya hacia arriba. Se llama la fuerza de reacción. Es la fuerza que se necesita en el punto A para que el sistema esté en equilibrio. Va a ir hacia arriba. También va a haber otra fuerza en el punto B que va a ir hacia arriba. Se llama la fuerza de reacción también del punto B. Entonces, el punto A y el punto B van a tener fuerzas hacia arriba que van a contrarrestar las fuerzas que van hacia abajo. Entonces, esas fuerzas también las debemos de considerar. Pero, ¿qué pasa con la fuerza del punto A? La fuerza del punto A estaría aplicándose en el punto A. Como no hay ninguna distancia entre el punto A y esa fuerza, el momento sería 0. Por lo cual, vamos a ignorar esa fuerza en la suma de momentos. Por otra parte, cuando estamos en el punto B, ahí sí la vamos a tomar en cuenta, porque ya hay una distancia entre el punto A y el punto B, ¿no? La fuerza de reacción no sabemos cuánto es, se puede calcular, pero aquí no sabemos cuánto es, por lo cual simplemente lo vamos a indicar. Se coloca el punto B con una distancia de 6 metros en dirección más X. Y de hecho, el punto B, la fuerza del punto B va a ser positiva. Les digo, va a ser la única fuerza en esta suma de momentos que va a ir hacia arriba, porque tiene que contrarrestar las fuerzas que van hacia abajo. ¿Más o menos se entiende? Sí. Sí, más o menos. Ok. Igual, simplemente para el cálculo de momentos, o sea, ahorita como les van a pedir expresiones y tal, para el cálculo de momentos, simplemente deben de saber que hay una fuerza en B que va hacia arriba, ¿no? En este caso, como todas las fuerzas van hacia abajo, la fuerza en B va hacia arriba. Si tuviéramos una fuerza que fuera hacia arriba, si F2, por ejemplo, fuera hacia arriba, ahí puede cambiar. Puede que o A o B vayan hacia arriba o inclusive las dos, dependiendo de la magnitud de las fuerzas. Pero bueno, eso ya es un poquito más avanzado y tendríamos que entrar más a detalle. Y como vamos un poquito lento, creo que lo mejor va a ser pasarlo un poquito rápido esta parte, porque igual no van a venir muchos ejemplos de esto en su examen, porque ya es un tema muy avanzado. Entonces, quiero que lo pasemos rápido, pero también quiero entiendan. También se trata de que sí aprendan el tema, ¿no? Por si viene un ejercicio. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que los momentos se miden dependiendo hacia dónde va a girar el objeto. Si yo tengo aquí mi pluma, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este es mi punto de apoyo. Lo voy a agarrar con los 2 dedos, pero imaginemos que tenemos un punto de apoyo aquí simplemente. Si yo ejerzo una fuerza hacia abajo, entonces el momento va a tener una distancia en X negativa. Y si la fuerza va hacia abajo, la fuerza en Y va a ser también negativa. Entonces, si multiplicamos menos por menos, ¿cuánto nos daría? Más. 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 No, menos por menos nos daría Sí, más. sí, sí, no. Más. Sí, positivo. Entonces, un momento que hace este giro, sería un momento positivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un momento positivo, es porque el objeto giraría en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si el objeto giraría en sentido de las manecillas del reloj, sería un momento negativo. Negativo. ¿Esto sí se entiende? Sí. Sí. Ok. Entonces también se pueden ubicar por eso, ¿no? Pueden checar, más o menos imaginarse hacia qué lado giraría el objeto, dependiendo del punto de apoyo, y así podrían comprobar de que sus signos están bien. Entonces, aquí está ya la suma de momentos. Simplemente estamos sumando los momentos que teníamos en la imagen. Tenemos la fuerza 1, que recordemos que la fuerza 1 va hacia abajo, y se está multiplicando por los 2 metros, que es la distancia que hay desde el punto A hasta la fuerza F1. La fuerza de F1 va hacia abajo, así que es negativa. La distancia de 2 metros estaba hacia la izquierda del punto A, por lo cual también es negativa.
menos F1 por menos 2M. Entonces, luego tenemos la fuerza F2 que estaba 3 metros a la derecha del punto A. Entonces, es menos F2 porque va hacia abajo por 3 metros positivos porque están a la derecha. Aquí, de hecho, la fuerza A de 0 metros debería estar antes, pero bueno. Después tenemos el momento de A, les digo, va a haber una fuerza en A que va hacia arriba, por lo cual es positiva, pero como está a 0 metros, se multiplica por 0 metros y nos va a dar 0 ese momento. Entonces, lo podemos ignorar, no lo tenemos que poner. Tal vez en el ejercicio, creo que en la respuesta sí venía, pero igual va a dar 0 el momento. Así que no importa tanto. Entonces, después viene la fuerza F3, igual va hacia abajo y está a la derecha. Así que es negativa la fuerza, positiva la distancia. Y por último está la fuerza B, que les digo que la fuerza B va a ir hacia arriba. Como todas las fuerzas están yendo hacia abajo, la fuerza que necesita ejercer los apoyos para sostenerla van a ir hacia arriba siempre. Si todas las fuerzas van hacia abajo, las fuerzas de reacción, las fuerzas que sostienen a la viga van a ir siempre hacia arriba. A eso sí lo podemos asegurar. Entonces la fuerza B va a ser positiva y va a multiplicarse por los 6 metros que también son positivos porque está hacia la derecha. ¿Qué pasa si la fuerza B realmente era negativa, ¿no? Si realmente fuera hacia abajo? Al hacer los cálculos, si tuviéramos valores de las fuerzas, al hacer los cálculos, simplemente B nos daría con un signo negativo. Eso es todo. La B da 6 porque está arriba de fuerza 3. Bueno, abajo. Es la fuerza de reacción. O sea, les digo, aquí en el punto B, no está dibujado aquí, pero aquí, para que la viga no se vaya hacia abajo, el punto B y el punto A ejercen una fuerza hacia arriba. Lo sostienen, lo están sosteniendo. Y necesitan ejercer una fuerza hacia arriba. Entonces, esa fuerza también la debemos de colocar. Es una fuerza que está en la misma posición que la fuerza 3, porque la fuerza 3 está justo en el punto B. Pero como tal, no está indicada en el dibujo. En el ejercicio no está indicada. Simplemente sabemos que aquí hay una fuerza de reacción, se le llama. Es Sí, como... ¿Qué pasó? Los 6 salieron del 3 de la raya y la fuerza, y más aparte la fuerza 3, ¿o cómo? Los ¿Dónde 6 seis? de la B. ¿Estás? Sí. Es simplemente la distancia que hay del punto A al punto B. Como la fuerza de reacción del punto B va a estar aplicada sobre el punto B, hay que medir cuánta distancia hay desde el punto A al punto B. Es la misma distancia que la fuerza 3, porque la fuerza 3 está en el punto B. Entonces serían 6 metros. ¿Sí se entiende? Ya, gracias. ¿Sí se Sí, entiende? gracias. Ok. Porque luego me da miedo que me digan que sí y realmente siguen con la duda. No, no hagan eso. Si tienen todavía la duda, me dicen y trataré de explicarlo de otra forma. Pero bueno. Entonces, esta suma sí se entiende por qué escogimos estos signos y estas fuerzas. Profe, yo no entendí eso de la suma. Ok. Vamos a ver si a ver cómo lo pongo. Aquí tenemos, simplemente hay que sacar los momentos de cada una de estas fuerzas. La fuerza F1, la fuerza F2, la fuerza F3 y la fuerza de reacción en B. Entonces, el momento hay que recordar que es fuerza por distancia. Entonces, aquí tenemos la fuerza F1. ¿A qué distancia está la fuerza F1 del punto A? A 2. A menos 2 metros, ¿no? Porque sería hacia la izquierda. Y la fuerza F1 va hacia abajo, por lo cual también es negativa. ¿Eso sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, aquí en esta multiplicación estamos multiplicando menos la fuerza F1, porque va hacia abajo, por los menos 2 metros, que es la distancia que está desde el punto A. Aquí estamos calculando el momento que ejerce la fuerza 1. ¿Eso sí se entiende? Sí. Ok. Ahí simplemente hay que sumar todos. Ahí lo único que hacemos es sumar todos los momentos. Hacemos lo mismo con la fuerza 2. La fuerza 2 también está yendo hacia abajo, ¿no? Y está a 3 metros de distancia, ahora sí a la derecha, del punto A. La fuerza 2 tiene signo negativo, los 3 metros tienen signo positivo, porque ahora van al otro lado, hacia la derecha. Entonces simplemente sumamos ese momento, menos la fuerza 2, porque va hacia abajo, por los 3 metros, porque está a la derecha. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Profe, ¿Qué pasó? yo no le entendía nada. Ok. ¿A nada de nada? Yo tampoco. Ok. No, es que la figura no. Ok. Voy a tener que usar el pizarrón.
No pensé tener que usarlo, pero vamos a tener que usarlo. Vamos a ver. Permítanme un segundo, chicos. Es que este tema sí es difícil, o sea, no los culpo de que no lo entiendan, porque este tema, yo consideraría que lo adecuado sería que lo aprendieran ya en, en el nivel medio superior. Pero bueno, vamos a ver. Es que esto, inclusive a mí me lo enseñaron en la universidad, si no me acuerdo. Si mal no recuerdo. Déjame buscar mis pronombres nada más rapidito. Basta. Vamos a imaginar, voy a dejar de compartir tantito para que puedan ver mi cámara. Vamos a dejar de compartir. Y entonces espero que estén viendo mi cámara. Y vamos a colocar una viga. Vamos a tener un punto de apoyo. Y aquí vamos a tener una fuerza. La fuerza la voy a poner con color rojo. Perdón, le pegué al micrófono. Ok. Le voy a poner nombre al punto que acabo de dibujar. Este es el punto A. Y la distancia, vamos a ponerla de 5 metros. Por ejemplo, aquí, no sé si se vea bien, pero tenemos una pequeña viga. La viga se representa por esta línea negra, ¿no? Básicamente. En esta línea negra, nosotros tenemos un punto de apoyo que está el punto A. Ustedes están viendo mi cámara, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, a esta viga le estoy aplicando una fuerza de F1, llamada F1, a este punto. Entonces, si nosotros le aplicamos una fuerza a este punto y la viga tiene un punto de apoyo, lo que va a hacer la viga es girar. Debería de empezar a girar o doblarse al menos, hacia abajo. Imaginemos que la viga se plumón, se empezaría a hacer hacia abajo, ¿no? Tiene una fuerza que lo está empujando hacia abajo. Aquí tiene un apoyo, es como si lo estuviera sosteniendo con la mano. Pero del otro lado no tiene nada, por lo cual va a empezar a girar hacia abajo, se va a hacer hacia abajo. ¿Esta parte sí se entiende? Sí, sí. Sí. Ok. Entonces, nosotros podemos calcular qué es lo que está pasando ahí. Esa fuerza que hace que la viga gire se le conoce como momento. El momento, ¿cómo lo calculamos? Multiplicando esta distancia, ¿a qué distancia está la fuerza? Por la fuerza. Entonces, simplemente sería F1, lo que valga la fuerza F1, por, recordemos que el asterisco, mal dibujado, pero bueno, el asterisco es el símbolo para multiplicar. Y 5 metros. Entonces, el momento va a ser igual a esto, a la fuerza que se está aplicando por los 5 metros. Sé que tal vez parece una S, pero es un 5. 5 metros. La verdad es que la fuerza va a tener signo negativo. ¿Por qué? De hecho, los dos son el signo negativo. Hay que recordar que en el plano cartesiano, puedo dibujarlo aquí. No sé si se alcanza a ver la cámara muy bien, pero aquí hay un plano cartesiano. Lo que va hacia la derecha es positivo, ¿no? En cuanto al eje X. Lo que va a la izquierda es negativo. En el eje Y, lo que va arriba es positivo, lo que va abajo es negativo. Entonces, para calcular esa fuerza que está haciendo que gire el objeto, se debe de multiplicar la distancia por la fuerza. La fuerza va hacia abajo, por lo cual es negativa. La distancia va hacia la izquierda. La distancia está hacia la izquierda del punto A. Nuestra referencia es el punto A. Hay que tomar eso en cuenta. Nuestra referencia es el punto A y la distancia de la fuerza está en la izquierda, por lo cual la distancia va a ser negativa. Entonces tenemos que multiplicar los 5 metros, pero como están hacia la izquierda son negativos, por la fuerza de 1, pero como está hacia abajo es negativa. ¿Esto sí se entiende? Sí. Sí. Sí, profesor. Yes. ¿Alguien me estaba comentando algo y no lo alcancé a escuchar? ¿Qué pasó? ¿Alguien hizo un comentario? Que F1 sigue siendo negativo por estar solamente a la izquierda, no por ser nada más fuerza. La fuerza F1 es negativa porque va hacia abajo. Nada más por eso. No importa si está a la derecha. Si yo tuviera... A ver. Vamos a ver. Si imaginemos por un segundo, espero que no se confundan con esto, que el punto A realmente está aquí. Y aquí tenemos otra fuerza. Vamos a decirle F2. Esta fuerza también va hacia abajo, pero está a la derecha. Entonces, el signo de la fuerza F2 sería positivo, sería negativo como quiera.
Porque lo que implica el sentido de la fuerza, de la pura fuerza, es hacia dónde va, si hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Las fuerzas hacia abajo son negativas, las fuerzas hacia arriba son positivas. No importa si están a la izquierda o a la derecha del punto, lo que importa es si van hacia arriba o hacia abajo, en cuanto a las fuerzas. ¿Eso sí se entiende? O sea, en las puertas está hacia arriba es positivo y si está hacia abajo es negativo. Sí, las puras fuerzas, sí. ¿Eso sí se entiende? Sí. 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 Ok. Ahora, las distancias, esas dependen de si está a la izquierda o a la derecha. Si la distancia está hacia la izquierda del punto de referencia, Es negativo. es negativo, exactamente. Nuestro punto de referencia es A. Ah, la fuerza F2 también me faltó borrarla. Nuestro punto de referencia es el punto A, por lo cual la distancia de esta fuerza está hacia la izquierda, por lo cual va a ser negativo. Tanto la fuerza, ¿no? Es que no sé si alcancen a ver bien, pero tanto la fuerza como la distancia, las dos son negativas. ¿Por qué? La fuerza está hacia abajo, por lo cual es negativa, y la distancia está a la izquierda, por lo cual también es negativa. Entonces el momento realmente va a ser igual a menos 5 F1 prácticamente. Nada más que sin contar las unidades, ¿no? Digo, menos 5, más 5. Dios mío. Con razón no aprenden porque me equivoco. Ahí está. 5 F1. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. Simplemente se multiplicará los 5 por la fuerza. Aquí no sabemos cuánto vale la fuerza. Si le pusiéramos un valor a la fuerza, por ejemplo, de 1 newton, vamos a ver. Vamos a suponer que la fuerza 1 vale 1 newton. Para que sea fácil de calcular. Entonces, para hacer la sustitución, lo que tendríamos que hacer es, voy a borrar esto, sería, aquí está, menos 1 newton por menos 5 metros. Ahí está. Lo dejo que lo vean tantito. La sustitución sería menos 1 newton, porque es lo que vale la fuerza, y menos 5 metros, porque es la distancia. Entonces, el momento, permítame anotarlo tantito, sería igual a 5 newton por metro. Los newtons por metro, cuando multiplicamos newtons por metro, es cuando estamos midiendo momentos. El momento se mide con estas unidades, newton por metro. Entonces, el momento que está ejerciendo esta fuerza con respecto al punto A es de 5 newtons por metro. Esto, chicos, ¿sí lo entienden? Si no lo entienden, dígame. Están multiplicando la fuerza por los metros, ¿no? Sí, la fuerza por la distancia. Ese es el momento. El momento es fuerza por distancia, básicamente. ¿Sí se entienden entonces? Y ahí los newton es la fuerza. Ajá, los newtons son la fuerza, los metros es la distancia. Pero aquí ya multiplicaron, ya se multiplicó el 5 por 1 del newton por el metro. Ajá. Sí, aquí ya multipliqué. Bueno, aquí es que lo puse mal. Vamos a decir que D es igual a 5 metros, para que lo entienda mejor. Ay, Dios mío. Permítame tantito, es que no estoy acostumbrado a hacer esto y soy un poco torpe. Ahí está, D igual a 5 metros. Ahí está. Ah, y esto es menos D. Tenemos D, que es la distancia, que son 5 metros. Y tenemos F1, que es la fuerza de 1 newton. Entonces, lo que estamos haciendo es multiplicar menos F1 por menos D. Si quieren le pongo paréntesis para que no se confundan los signos. No se alcanza a ver bien, pero bueno. Menos F1 por menos D. Esto si lo sustituimos, tenemos... Y si va a la derecha va a ser positivo, sí, perdón, no había visto ese comentario. Si la distancia va hacia la derecha, sí es positivo. Sustituimos los datos, sustituimos cuánto vale F1. F1 vale 1 newton. Se le queda el signo. Y sustituimos cuánto vale D. D vale 5 metros. Se queda el signo. Si multiplicamos menos 1 por menos 5, nos daría 5. Y las unidades se multiplican. Los newtons se multiplican por los metros y nos queda newton por metro. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, sí. 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 Ok. Entonces, lo que estamos haciendo en la imagen, déjenme poner la presentación de nuevo. Ahí está, ¿ya la están viendo?
Sí, profe. Ok, lo que estamos haciendo aquí es Sí, profesor. calcular cada uno de los momentos. Todos. Aquí se están ejerciendo 5 momentos en total, ¿no? Cada fuerza ejerce un momento. Nada más que aquí lo que falta indicar son las fuerzas de reacción. Si quieren, en un momento lo dibujo. En el punto A va a haber una fuerza que no se está dibujando en el problema, pero hay una fuerza hacia arriba que se utiliza para sostener la viga. En el punto B también. Hay 2 fuerzas ahí que no se están dibujando y tal vez por eso les causa un poquito de confusión, pero en un momento hago un dibujo que represente este mismo problema. Entonces, lo único que estamos haciendo en este ejercicio es sumar todos los momentos que se generan. Primero calculamos el momento con la fuerza F1, ¿no? Entonces, la fuerza F1 vemos que va hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo va a ser su distancia? ¿Positiva o negativa? Los que no habían entendido, les pido que me respondan, por favor. ¿Va a ir hacia la izquierda va a ser positiva o negativa la distancia? Negativa, ¿no? ¿Cómo? Va a ser negativa. Negativa, exactamente. La fuerza 1, F1, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Negativa, exactamente. Entonces, aquí lo estamos haciendo en esta parte. Multiplicamos menos F1 por menos 2M. ¿Ok? Estamos calculando ese momento. Así como lo hicimos en el ejemplo que les mostré, estamos haciendo exactamente lo mismo. Agarramos la distancia y su signo y lo multiplicamos por la fuerza y su signo. Y a eso le vamos a sumar los demás momentos que se están generando. No solamente se genera un momento por la fuerza F1, sino que la fuerza F2 genera otro momento adicional, la fuerza F3 genera otro, y aparte las reacciones también generan otras fuerzas. Entonces, para cada una de esas fuerzas tendríamos que calcular su momento. Ahora, la fuerza F2, ¿cómo quedaría el momento de la fuerza F2? ¿Cuál sería el resultado? ¿Alguien me quiere decir? Menos Negativo F2 Negativo. por positivo 3M. Exactamente. Sí, la fuerza F2 es negativa porque va hacia abajo, pero la distancia es positiva porque va hacia la derecha. Quedaría menos F2 por 3 metros. ¿Sí se entiende esto? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, creo que ya estamos del otro lado. Ahora les voy a mostrar cómo se vería el ejemplo con las fuerzas ya puestas, con las fuerzas de reacción. O sea, me imagino que también entienden cómo se calcula F3. ¿Saben cómo quedaría F3? Negativo porque estás Menos abajo. negativo. Negativo F3 negativo Ajá. F ¿Por cuánto? 3. por negativo 3M. F3 Por 3 positivo. Ok, ahí hay un pequeño detalle. La distancia, chicos, se mide desde el punto A, en este caso porque elegimos el punto A como nuestra referencia, hasta donde está la fuerza. Pregunta, ¿hay 3 metros del punto A a la fuerza 3? No, Son 6 Hay metros. 6 metros, exactamente. Serían 6 metros, chicos. No serían 3, serían 6 metros. Entonces serían menos F3 por 6 metros. ¿Sí se entiende por qué? Sí. No, profe, Sí. ¿por qué sale el número 6? Simplemente subamos, a ver, ¿cuánta distancia hay del punto A a la fuerza 2? 3. 3. La persona que me preguntó la duda. 3. 3. Y ¿cuánta distancia entonces había hasta el punto F3? Otros 3. Otros 3. 3 más 3, ¿cuánto da? Ok, sí. Gracias. De nada. Entonces, ya casi termino el dibujo. Perdónenme, chicos. RA. Y me falta una que está aquí abajo. La voy a tener que dibujar abajo. RB. Entonces, nosotros, como tal, lo de negro ya lo tenemos. Tenemos la viga, sé que está chocada, pero discúlpenme, chicos. Tenemos la viga, tenemos la fuerza F1 que va hacia abajo, la fuerza F2 que también va hacia abajo y la fuerza F3 que va hacia abajo. Tenemos aquí también las distancias. Hay 2 metros de la fuerza F1 al punto A. Hay 3 metros de la fuerza del punto A a la fuerza F2 y la fuerza F3 está sobre el punto B, ¿no? Pero también hay otras fuerzas que se están ejerciendo sobre estos puntos. En el punto A va a haber una fuerza que la podemos llamar RA o simplemente A. Tal vez lo entienda mejor con A. Déjenme cambiarlo.
porque la respuesta viene como simplemente A. Pero en muchos ejercicios de física lo marcan como RA o FRA, porque es fuerza de reacción. Ese es B. Le puse A. Ok. Tenemos una fuerza que en este caso se va a llamar A, que va hacia arriba y está en el punto A. ¿Por qué? Porque si no hubiera esa fuerza, todas las fuerzas estarían hacia abajo. Entonces el objeto se caería. ¿Se acuerdan de lo que habíamos platicado del peso? Que tenemos nosotros el peso que va hacia abajo y la fuerza normal que va hacia arriba. ¿Se acuerdan por qué? Sí. Ok. Entonces es por eso. Como todas las fuerzas van hacia abajo, necesitamos al menos una fuerza que vaya hacia arriba para que lo sostenga. Estos pesos. Si no tuviéramos esa fuerza hacia arriba, el objeto se caería. Entonces, hay una fuerza hacia arriba en el punto A y otra fuerza que también va hacia arriba en el punto B. Estas fuerzas no están dibujadas en el problema, pero nosotros sabemos que los puntos fijos, ¿no? Como es el punto A y el punto B, van a tener algo que se les llama fuerza de reacción. Fuerza que utiliza estos elementos, estos ejes de rotación o estos apoyos para poder sostener la viga. En todos los lugares donde se sostenga la viga, va a haber algo llamado fuerza de reacción. Y esa también hay que tomarla en cuenta. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. ¿Hay alguien que tenga la duda de esta parte? Vale, parece que sí se entiende. Entonces, ¿cuál sería el momento que está ejerciendo la fuerza B? Positivo. ¿Y de cuánto sería? 6. 6. B por 6 metros. ¿A alguien le queda duda por qué sería B por 6 metros y todo positivo? No. No. Ok. Entonces... ¿A los 6 metros, perdón? Porque ¿dónde está la fuerza B? La fuerza B se está aplicando en el punto B. Ajá. Perdón. ¿Cuánto es la distancia del punto A al punto B? 6. 6 metros. Por eso, nada más es por eso. Porque es la distancia que hay desde el punto A hasta donde se aplica la fuerza. Y la fuerza, como se aplica en el punto B, será 6 metros de distancia. ¿Sí se Y entiende? sería positivo, ¿verdad? Positivo. Ajá. Las dos son positivas. La fuerza va hacia arriba esta vez, por lo cual la fuerza es positiva. Y la distancia también va a la derecha, por lo cual es positiva. Sé que creo que ahí lo están viendo hacia la izquierda de la cámara, pero para mí es la derecha, entonces sería positiva. ¿Hay alguna duda? No, ninguna. No, ninguna. No. No. ¿Seguros? Seguro. Sí. No, profe, seguro. Bien. Entonces, vamos bien. Sé que ese tema es difícil, chicos, o sea, si me lo hubieran enseñado a su edad, también se me había dificultado mucho. Entonces, los entiendo. Pero bueno, entonces aquí estamos tomando el momento que ejerce la fuerza F1, que es va hacia abajo, es negativa, la distancia hacia la izquierda, también es negativa la distancia. La fuerza F2 es negativa, va hacia abajo, la distancia va hacia la derecha, por lo cual es positiva. El punto A, también, no sé si lo vieron en el dibujito, también se está ejerciendo una fuerza en el punto A, que es positiva, va hacia arriba, pero la distancia que hay del punto A a la fuerza A es 0, por lo cual ahí tenemos 0 metros de distancia. Tenemos la fuerza F3 también, que está a 6 metros de distancia hacia la derecha, por lo cual es positiva, y va hacia abajo. Entonces, la fuerza es negativa, la distancia es positiva. Y por último, tenemos lo último que les pregunté, que es la fuerza B, que va hacia arriba, y los 6 metros que van hacia la derecha, por lo cual es positivo. ¿Ya se entiende qué estamos haciendo en esta suma? Sí, profesor. Sí. Profe. Sí, profesor. ¿Alguien tiene duda? Más A, el más A entre 0 metros, ¿cuál es? ¿Es la distancia de arriba? Esa es Bueno, ese los es 0 metros. digo, ¿Mande? no, nada, siga. Ok. Los 0 metros es cuánta distancia hay desde la fuerza A hasta el punto A. Pero aquí, como se ve, la fuerza A se aplica en el punto A. Está justo donde está el punto A. Entonces, esa distancia va a ser de 0 metros. Por eso el 0M. Significa que está a 0 de distancia. ¿Sí se entiende? Oh, sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, esta es la expresión que nos marca el equilibrio. Si nosotros ya calculáramos estos datos, podríamos obtener el sistema en equilibrio. O sea, podríamos calcular cuánto debe valer A, cuánto debe valer B, para que las fuerzas, bueno, para que el sistema esté en equilibrio, para que la viga no se mueva, no gire. Básicamente, es lo que estamos haciendo aquí. Esta suma, sumando todos los momentos que hay en la viga, todos, nos debe de dar 0. Es lo que tratamos de hacer.
Entonces simplemente sumamos todo, lo igualamos a 0 y ya está. Entonces, aquí está la respuesta. Si se dan cuenta la respuesta, aquí, ¿por qué F1 por 2 metros es positivo? En esta respuesta. Negativo por negativo es positivo. Exactamente, porque aquí ya quitamos los signos. Negativo por negativo es positivo. Entonces, F1 por 2 metros, más A por 0. Sabemos que la distancia es... ¿Qué pasó? Entonces entonces aquí no se tiene que hacer la operación, solo se iguala a 0. Tenemos que sumar todos los momentos y esa suma la igualamos a 0. Oh, ya. De ahí tenemos A, que está a 0 metros. ¿No? Ya lo habíamos visto. Tenemos F2 por 3 metros, pero va a ser negativo porque la fuerza va hacia abajo. F3 igual. Como la fuerza va hacia abajo, pero la distancia hacia la derecha es negativo. Y por último, B va hacia arriba, la distancia va hacia la derecha, por lo cual es positivo, por lo cual esta es la respuesta correcta. ¿Hay alguna duda, chicos? No, profe. Ok. No. Espero que se haya Yo entendido tengo bien. una duda, Pepe. ¿Qué pasó? O sea, por ejemplo, todo se debe igualar a 0. O sea, aunque dé diferentes cantidades, por ejemplo, el 2, el 3, el 6, el 6, todo se debe igualar a 0. La suma de todo esto, sí. Es lo que nos marca la ley del equilibrio. Si se dan cuenta, aquí nos dice que la suma de momentos es igual a 0. No importa si estaban hacia la izquierda, si estaban a la derecha, si iban hacia arriba, si iban hacia abajo. No importa el signo de los momentos. Todos debemos de sumarlos. ¿Ok? Pero solo en ese problema, ¿no? Porque en otros no. O sería lo mismo. La, Igual de con- cero. la condición de equilibrio nos marca esto. Es como el ejercicio que habíamos hecho con las fuerzas. ¿Se acuerdan que en este ejercicio teníamos que hacer que las fuerzas... Ay, ya lo dejé al revés. Teníamos que hacer que las fuerzas dieran igual a 0. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, Es igual, pero con momentos. Tenemos que hacer que todos los momentos nos den 0. La suma de esos momentos. Entonces, si en un problema nos piden que hagamos la expresión de la segunda condición de equilibrio, hay que calcular los momentos y vamos a sumarlos, todos ellos. Todos los vamos a sumar, claro, tomando en cuenta el signo, y la suma debe ser igual a 0. No solamente en este ejercicio, en todos los ejercicios que nos pidan la condición de equilibrio. ¿Se entiende? Sí. Ok. En algunos ejercicios tal vez les pidan las dos condiciones de equilibrio. Por ejemplo, en este sistema, no lo vamos a hacer porque no nos da tiempo, pero aquí también podríamos calcular las condiciones de equilibrio en cuanto a las fuerzas. Podríamos hacer la suma de las fuerzas y esa suma nos debe dar 0. Bueno, no es tan difícil. Aquí, para alcanzar la primera condición de equilibrio, tendríamos que sumar todas las fuerzas y esa suma nos daría 0. ¿Cómo quedaría la expresión? Bueno, tendríamos que sumar menos F1 porque va hacia abajo, menos F2 porque también va hacia abajo, menos F3 porque va hacia abajo, más ¿qué? ¿Qué le tendríamos que sumar a esas fuerzas? Más A y más B. Exactamente. Más la fuerza de reacción de A, más la fuerza de reacción de B. Esa suma completa, menos F1, menos F2, menos F3, más A, más B, debemos igualarla a 0. Y ahí tendríamos la segunda condición de equilibrio. Digo, la primera condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio sería los momentos, que fue lo que hicimos ahorita. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Normalmente, en estos ejercicios, lo que pasa es que a nosotros nos dan cuánto vale cada una de las fuerzas. Y nosotros tenemos que calcular las fuerzas de reacción. Cuánto vale A y cuánto vale B. Es lo que tenemos que buscar. En estos ejemplos, y si les ponen un examen de esto, por lo general, como lleva mucho tiempo hacer estos cálculos, o sea, después de hacer esto que hicimos del ejemplo de sacar la ecuación que nos da igual a 0 de momentos y también sacar la ecuación que nos da igual a 0 en fuerzas, tendríamos que ir haciendo despejes para buscar cuánto vale B y cuánto vale A. Eso es lo que normalmente nos piden. Aquí, como va a ser un examen y tienen que hacerlo rápido, por lo general los van a pedir las expresiones. Lo más común que les pidan es las expresiones. Entonces, no tienen que preocuparse por eso, pero igual ya tienen las fórmulas, ¿no? Saben que menos F1, menos F2, menos F3, más A más B vale 0. Y también la expresión que sacamos aquí, aquí vale 0. Entonces, utilizando esas dos fórmulas, si saben despejar ecuaciones,
podrían obtener cuánto vale A y cuánto vale B, básicamente. Entonces, pero bueno, eso ya es un poquito más complicado y no nos da tiempo de verlo, lamentablemente. Porque si no, no nos va a dar tiempo de, de completar este curso. Pero bueno, aquí hay un ejemplo en el cual ya nos piden calcular una fuerza. Aquí nos están pidiendo calcular cuánto va a ser la fuerza, cuánto va a valer la fuerza F que equilibra la balanza. Tenemos una fuerza que se está ejerciendo de 40 newtons hacia la derecha, ¿no? De 5 metros. Y tenemos otra que va hacia la izquierda, que no nos marca, está hacia 2 metros a la izquierda, pero no nos marca cuál es la fuerza. Ahora les pregunto, ¿cuál sería esta fuerza? ¿Creen poder calcular cuánto debería de valer esta fuerza para que se cumpla la condición de que la suma de momentos de cero? De, oh, ¿Qué tendríamos que hacer? Es la B. ¿Mande? Es la B. A ver, ¿la B? Creo que no. Creo que es la A. Según yo es la A. Vamos a ver. ¿Cómo se calcula? Sí es la A. Ok. Aquí lo que tenemos que hacer es calcular los dos momentos. De nuevo. ¿Cuál es el momento de la fuerza de 40 newtons? ¿Qué tenemos que hacer? Chicos, ¿cuánto daría? Menos 40 newtons por, serían por menos 5 metros. 200 newtons por metro. Menos 200 newtons por metro. Voy a ponerlo aquí en mi pizarroncito. M1 va a ser igual. Vamos a tomar como que la fuerza de la derecha es M1 y la de la izquierda es M2. M1 va a ser igual a la fuerza, que es de menos 40 newtons. Chicos, recuerden que como va hacia abajo es menos, por los 5 metros. Si multiplicamos menos 40 por 5, nos da menos 200 newtons, ¿no? Nos quedaría de esta manera. No sé si lo alcanzará a ver suficientemente grande, pero ahí está. Menos 200 newtons. Ahora, ¿cuál sería el momento que está ejerciendo la fuerza F2? Digo, la fuerza F de la izquierda. ¿Cuál sería el momento? Menos F por menos 2. Ajá. La fuerza es menos F, ¿no? Y la distancia es menos 2 metros. Por lo cual, el momento 2 vendría valiendo menos 2F metros, ¿no? Menos 2F metros. Bueno, sabemos que es Newton por metro, pero bueno. Ah, aquí le puse Newton nada más. Newton por metro. Vamos a ponerle menos 2F newtons por metro. Entonces, nos quedaría así, ¿no? M1. Ay. Ah, no es positiva. ¿Qué tanto soy? M1 va a valer menos 200 newtons por metro. M2 va a valer 2F newtons por metro. ¿Eso sí se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, tendríamos que hacer la suma de momentos. Para esto, para que se alcance el equilibrio, tendríamos que sumar estos momentos. Tendríamos que sumar M1 más M2 y esa suma nos va a dar 0. M1 más M2 va a dar igual a 0. Si sustituimos estos datos, tenemos que menos 200 newtons por metro más 2F newtons por metro es igual a 0, ¿no? Simplemente estoy sustituyendo menos 200 newtons por metro más 2F newtons por metro es igual a 0. El menos se conserva, el más se conserva. Y aquí simplemente tenemos que despejar F, ¿no? Tenemos que saber cuánto vale F para que se cumpla la condición de que sea igual a 0. Entonces, para empezar, el 200 lo puedo pasar al otro lado. De hecho, esto lo voy a hacer en Word, porque creo que así lo pueden ver mejor, porque en mi pizarrón chance y no se ve bien. Y creo que va a ser un poquito más rápido en Word. A ver. Aquí está. Y vamos a acercar bastante. ¿Sí ven Word en mi pantalla? Sí. M1 más M2 debe ser igual a 0, ¿no? M1 va a ser igual a menos 200 newtons por metro. Y M2 vale 2F
Newtons por metro. Ay, newtons por metro. ¿Esto sí se entiende, chicos? Sí. Ok. Entonces, simplemente esta parte de aquí la puedo pasar a la derecha. Si tiene signo negativo, ¿cómo pasaría a la derecha? ¿Con qué signo? Positivo. Positivo. ¿no? Exactamente. Entonces tendríamos esta ecuación. Sería igual a 200 newton por metro. Ahora, tenemos 2F newton por metro. Voy a quitar los newtons por metro para que no se confunda. Y vamos a dejarlo así. 2F es igual a 200. Como los dos son las mismas unidades, no hace falta que las pongamos. Tal vez sus profesores de física sí les exijan. Aquí yo no les voy a exigir. Tenemos 2F igual a 200. Entonces, para despejar F, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuánto valdría F? 200 sobre 2 entre 2. Entre 2, exactamente. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Y entonces F sería igual a 100 newtons. De hecho, espera, aquí hice lo mal. Será 100 newtons. No sé qué hice. Bueno, F debería siendo 100. Aquí lo que hice mal es que aquí no debí poner newtons. Es 2F metros. Si lo hacemos con las unidades, aquí vamos a ver que quedaría 2F metros. Y aquí sería 200 newton por metro. Newton por metro. Entonces aquí quedarían los 200 newtons por metro. Entre metros. Y dividir metros entre metros nos da 1. Y nada. Creo que ¿Se se trabó o solo a mí? Sí, se trabó. No, sí, creo Se que trabó. sí. Creo que se trabó. Chicos, se me fue la luz. Ay, Ya casi empieza la otra clase. sí, ¿Qué le fue la hacemos? luz, ¿no? Sí. ¿Qué clase tenemos? Matemáticas. Matemáticas ya se acabó. Historia, ¿no? Porque matemáticas ya la acabamos. También Matemáticas, historia las acabamos. Sí, Toca formación. es cívica. ¿Ya nos salimos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Vámonos. ya. Pues no sé. ¿Seguros? Es mejor que nos esperemos. Sí, mejor hay que esperarnos. Mejor esperamos. En el grupo creo ya dijeron que ya. Sí, y aparte faltan 2 minutos. Entonces no creo que haya algo. Hay que salirnos. Hecho. ¿En el grupo pusieron que ya o qué pusieron? Sí, que hasta el próximo lunes. Sí, que ya era la hora. Pues entonces ya hay que salir, ¿no?